Día 13 de nuestra travesía, de la travesía atlántica, desde la isla de La Palma hasta Martinica. Hoy está un poquito nublado. Ayer tuvimos un pequeño incidente con el backstay que ya visteis. Y bueno, todo arreglado, todo perfecto. Le pusimos... Hemos puesto unos grilletes. Y en el otro era igual. Porque reventó uno de ellos, uno de los que teníamos. Y nada, muy bien, la verdad es que estuvimos ayer por la noche ya, Carlos y yo, intentando trimar el piloto y el barco para que el Pelos pudiera llevar el barco toda la noche, porque nos estuvo haciendo unas jugarretas de irse de rumbo, pero pues mirad, se ha tirado toda la noche sin ningún problema, a rumbo perfecto, vamos. Estamos estupendamente. Esta tarde sí se espera ya que empiece a soplar viento en serio, nada de tonterías, y que empiece a haber un poquito de ola. Hay bastante ola, hay una ola como de 2 metros y pico, que no se aprecia en la cámara, nunca se aprecia, pero necesitamos olas más grandes para surfearlas. Entonces, pues nada, hemos tirado toda la noche, ahora vamos a más de 6 nudos, entre 6 y 7 nudos. ¿Y con qué? Pues con nada, fijaos, tenemos únicamente un trapito de mayor con los 3 rizos, y el Génova ahora se está desventando un poquito, pero piloto, ¿qué haces? Por Dios. Y el Génova entero, por supuesto, porque ayer estuvo soplando por la noche más viento, estuvo soplando 25 nudillos y se iba de orzada el barco. Y no, pero vamos bastante bien. No sé qué más contaros. ¿Qué os puedo contar? No, mira, los chicos se están levantando. Estamos ya hemos pasado 3 usos horarios. Ahora estamos a 3 horas menos que Greenwich y 4 horas menos que en la península. Bueno, que sí, aquí son sobre las 7 de la mañana ahora mismo. Tengo puesto el motor como siempre, un poquito, para que carguen las baterías por la mañana. Y nada más. Ayer nos cruzamos con algún barquito que iba también para... Bueno, no nos cruzamos. Navegamos casi en conserva con algún otro barco. Con otros 2 barcos que iban para el Caribe, pero este último se desvió hacia el norte, no sé dónde iría al final. Bueno, de modo que, pues nada, nos quedamos solitos otra vez. Hola, el general. Acabas de lavar el pelo, ¿verdad? Sí. Qué bien, qué alegría, la alegría de la navegación, ¿verdad? Sí, una alegría. Qué bien, vamos, surfeando olas a 7 nudos. No, ya a partir de esta tarde sí que habrá más viento y ola. Y ya vamos a surfear a olas que iremos más rápido. Está un poquito nublado. Por ahí se veía un chubasco, pero no llega a coger. ¿Cuántos días quedan? ¿Cuántos días quedan? Buena pregunta, ¿cuántos días quedan? Pues nos lo está diciendo el routing, el proter, más o menos. Nos queda más o menos una semanita. Que sí. Aquí nos pone a este ritmo como 8 días. Nos pone como 8 días. Pero yo creo que vamos a llegar antes, porque si vienen esas olas prometidas y ese viento prometido, vamos a ir como una bala. La duda es si el Pelos podrá llevar el barco. No lo sé. En fin. Mirad, os explico un poco cómo funciona el Pelos, que no he llegado, me lo dijisteis todos y no hemos llegado a explicarlo. Pues el Pelos tiene aquí una veleta, tiene esta veleta con una varilla, no sé si la veis, ¿vale? Bueno, lo primero, hay 2 tipos, sobre todo 2 tipos de pilotos que os podéis encontrar, y uno es el que lleva guardines, que es como el nuestro, ¿veis? Que lleva
guardines o cabos a la rueda, y los otros llevan un timón, un gran timón supletorio, y no llevan guardines. Con ese propio timón es con el que cambian el rumbo. En nuestro caso, pues los guardines son los que cambian el rumbo en la rueda. El caso es que la veleta tiene que estar siempre con el borde de ataque, que sería este de aquí delante, apuntando al viento aparente, ¿vale? O sea, tú pones el barco con el piloto automático bien a mano al rumbo que quieras, entonces giras giras la veleta, ¿vale? Giras la veleta para que esté enfrente el borde de ataque al viento aparente, digamos que los pelos del pelos queden perfectamente para atrás. Bueno, ahora no está porque está trabajando, entonces ahora, ¿qué pasa? Que cuando el viento es un piloto de viento, claro, sigue al viento. Entonces cuando el viento, si el rumbo del barco se cambia, se modifica, el viento va a cambiar y va a, por ejemplo en este caso, va a tumbar la veleta para este lado. Entonces, ¿qué pasa? Esa varilla acciona esta leva, que a su vez tiene un engranaje que mueve ese pequeño timoncito que hay. ¿Cómo mueve ese timón? Lo mueve en el eje axial, pues como un timón normal. Y entonces, cuando ese timón se mueve, si es acusado el movimiento, pues el timón va a hacer así y va a subir. A ver si hay un momento en el que suba y lo veis. Va a subir por la propia fuerza del agua, lo va a empujar hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que este movimiento hacia un lado y hacia el otro, ¿veis? Por ejemplo, ahora del timón lo que hace es accionar los cabos que van a la rueda. Entonces, si el timón va para un lado, pues los cabos se accionan y llevan la rueda para el lado contrario para corregir el rumbo. En sí el mecanismo no es complicado. De todos modos, es mucho mejor un piloto, este en concreto es el Wind Pilot Pacific, y luego está el otro que es el Wind Pilot Pacific Plus, que tiene su timón aparte. Yo creo que ese es mucho mejor, claro, son aparatos muy caros en cualquier caso. Y la gente sobre todo habla de uno, el Hydrovane, ese sí que dicen que es el mejor, que lleva el barco perfectamente, mejor que el piloto eléctrico, no lo sé. Bueno, nosotros con este nos apañamos, desde luego. Nos ha hecho algunas jugarretas el amigo Pelos, pero nos vamos apañando. Mírale cómo se ríe el tío. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Mañana más. Mañana día 14. 2 semanas, Dios mío, 2 semanas en medio del mar, aquí en medio de ningún sitio. Pero qué bonito que es. Es precioso. No olvidéis dar al like, suscribiros si no lo estáis. Nos vemos mañana, travesía, día 14 de travesía. Hasta luego.